Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 5 minutos con... Según un reporte de la ONG World Vision, el matrimonio infantil se ha duplicado durante la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. 110 millones de niñas se casarán contra su voluntad en esta década. Nos acompaña Michelle Mitchell-Bernard, directora regional de comunicaciones de World Vision. Michelle, bienvenida. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que estas cifras no han bajado en 10 años y ahora con la pandemia la situación tiende a empeorar. ¿Por qué no se logra superar esta violación de los derechos de las niñas y cómo se relaciona con la pobreza? Claro, muy buenos días, Juan, y buenos días a toda su teleaudiencia desde aquí de San José, Costa Rica. En efecto, el matrimonio infantil ha mostrado una tendencia creciente. En el último año, World Vision ha detectado que se han duplicado los reportes de matrimonio infantil, particularmente en lo que denominamos contextos frágiles, aquellos lugares en donde las necesidades económicas mínimas ni siquiera son satisfechas y que, por supuesto, tienen adicionalmente complicaciones como lo pueden ser los conflictos sociales. Estamos hablando de 12 millones de niñas que cada año entran en esta categoría. ¿Y por qué sucede esto, Juan? ¿Cuál es la relación que tiene con la pobreza? Estamos hablando que en el marco de una pandemia, que es donde hemos visto que ha aumentado de manera significativa el número de los matrimonios infantiles, muchas familias no encuentran los medios para efectos de poder satisfacer las necesidades materiales básicas. Me refiero a alimentación, pagar los servicios, el arriendo, el lugar a donde la gente vive. Entonces, una solución que algunos han encontrado, y ya desde antes incluso la encontraban, era dar a las niñas, entregar a sus niñas en matrimonio, una forma de tener una boca menos que alimentar. Por supuesto que es una forma perversa porque sabemos que despoja a las niñas de sus derechos básicos. Uno, por ejemplo, es el hecho de que es introducida en una relación de abuso con un hombre que es mayor que ella. Estamos hablando de niñas tan pequeñas de 9, 10 años hasta adolescentes y por supuesto las encadenas en un proceso de dependencia económica en donde lo que sucede es que ellas se vuelven ahora sí personas pobres, las condenas a la pobreza. World Vision estima que 4 millones de niñas adicionales podrían casarse debido a la pandemia de cara al 2022 a nivel global. Hay un componente que influye y es el embarazo adolescente, entre otras cosas por abuso. ¿Qué oportunidades necesitan las mujeres para que esto no pase más? Educación, educación y más educación. Y aquí, por supuesto, que requerimos del compromiso de toda la sociedad. Estamos hablando que nuestra organización World Vision está elevando una petición global a todos los gobiernos para que hagan cumplir la legislación que impide el matrimonio infantil y que tiene como consecuencia el embarazo adolescente, que dicho sea de paso, América Latina tiene la segunda tasa más alta de América Latina. En un contexto tan difícil en donde la mayor parte de los recursos públicos son destinados a la prevención y mitigación de la pandemia, sabemos que entonces queda poco para efectos de poder prevenir el matrimonio infantil y por supuesto que el embarazo adolescente. Pero nuevamente aquí el llamado es a los gobiernos a hacer cumplir la edad mínima para el matrimonio infantil y además el poder proveer los mecanismos de educación y empoderamiento en cuanto a derechos sexuales y reproductivos que las niñas y las adolescentes requieren apropiados a su edad, de tal manera que no resulten embarazadas. En el momento que ellas resultan embarazadas, entran en riesgo ellas y el bebé en gestación. Lo comentaba antes, 12 millones de niñas contraen matrimonio antes de los 18 años. ¿Cómo entender que esto siga pasando en pleno siglo XXI? Nos queda poco menos de un minuto, Michelle. Como le digo nuevamente, todo ser humano y las niñas no están exentas de poder disfrutar plenamente de sus derechos y además de poder cumplir todos sus objetivos. Desde World Vision queremos llamarle a usted a que por favor vaya a nuestras páginas globales wvi.org, le repito, wvi.org y firme la petición que está allí que vamos a elevar a los gobiernos, a la sociedad civil, para que usted levante la voz y denuncie esto que está sucediendo. En pleno siglo XXI es inaceptable. Queremos que nuestras niñas alcancen su pleno potencial y eso solamente lo lograremos asegurando su acceso a la educación, la protección a través de los sistemas de protección social que existen en los países y por supuesto el compromiso de los padres de familia y de la comunidad para impedir que esto suceda. Michelle Mitchell-Bernard, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias también a ustedes por estar en France 24. Quédense porque la información continúa.
Vida, naturaleza y medio ambiente. Conéctese con el planeta haciendo clic verde con Harriet Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el espacio de medio ambiente en NTN 24. Es un gusto saludarlos. Un estudio de la organización World Vision asegura que millones de personas del mundo están en riesgo de pobreza extrema como consecuencia de los graves efectos del cambio climático que afectan directamente a diversas comunidades con prolongadas sequías o inundaciones en la mayoría de los casos. Una investigación de World Vision, conocida por Clic Verde, no descarta que 140 millones de personas tendrían que abandonar sus hogares como consecuencia de los efectos del calentamiento global en el 2050. Además, 100 millones de habitantes del mundo están en riesgo de pobreza extrema en el año 2030. Ante este panorama tan desolador, World Vision pide a los líderes del mundo responder de manera inmediata a la crisis climática que se ha venido incrementando y que podría llegar a arrasar con décadas de avance en el desarrollo. El cambio climático nos amenaza a todos, pero particularmente a los más pobres. Quienes tienen una menor huella ambiental pagan el precio más alto. A medida que el cambio climático aumenta su impacto en el mundo, también diversas comunidades terminan afectándose, siendo las más vulnerables y aumentando la pobreza. Carlos Sarmiento, coordinador de Asuntos Humanitarios de World Vision, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué el cambio climático está aumentando la brecha de pobreza? Hola, ¿cómo estás? Me place saludarte y conversar sobre este tema tan importante, un tema de actualidad. Bien, el cambio climático, como todos sabemos, es producto de las emisiones de gases de efecto de invernadero que propician especialmente los países más desarrollados en el mundo. Este cambio climático genera otros cambios, por ejemplo, en los calendarios de cosecha, en el régimen climático, por algunas zonas del planeta se incrementan, por ejemplo, periodos de sequía, y en otras zonas del planeta se incrementan periodos de lluvias, lo que genera desastres a nivel mundial, reducción en la producción de alimentos y desplazamientos masivos de familias a causa de estos fenómenos climáticos. Hola, mi Alex, ¿cómo estás? Así es, ¿y en qué países ha aumentado ese efecto social y de qué manera podría detenerse esta situación? Y está muy lindo el celular. Los países que tienen mayor afectación son aquellos que basan su economía en la producción de materias primas y que tienen que usar muchas áreas de cultivo y también áreas para la producción de ganadería, por ejemplo. Es decir, aquellos países que viven del sector primario. Ahora, estos países también sufren por el efecto de las sanciones de los países desarrollados. Lina, ¿cómo estás? Países como Estados Unidos, China, Japón, que son países supremamente desarrollados, son quienes tienen las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, pero no son precisamente los que son más afectados por este cambio climático. Y justamente, señor Sarmiento, ¿cuáles son esos efectos de cambio climático que más están afectando a las comunidades? Bueno, hay unos datos que nos indican que hacia el año 50 tenemos unos 140 millones de personas que serán forzadas a desplazarse y otros 100 millones de personas que estarán en riesgo de pobreza extrema. Entonces, esto ocurre por los riesgos que hay, porque hay una cultura poco desarrollada en torno a la gestión de riesgo. Entonces, las personas hacen, por ejemplo, construcciones en zonas de alto riesgo, precisamente porque también en nuestras zonas o nuestros países subdesarrollados no hay una cultura del ordenamiento territorial. Esto implica que las familias se ubiquen en zonas de alto riesgo, pues, también porque sus condiciones de vida no les permiten acceder a viviendas de calidad y a ubicarse en zonas que estén alejadas de
de alto riesgo como laderas de montaña, como cercanías a los ríos y lagunas, y también en zonas costeras del mar. Entonces, la erosión que se está causando por las lluvias y por la reducción de las áreas verdes implica que haya un incremento en los riesgos de deslizamiento, también reducción pero bueno, esta mañana me llamó mi amigo Luya, en la producción de alimentos, el cambio en el calendario de cosechas, por ejemplo, por el régimen de lluvias. Y ya le dije eso, le dije, aunque pues en nuestras comunidades, le dije a Carlos, las familias no tienen una programación definida, y hablo especialmente de las zonas rurales, en familias que dependen de su autoproducción de alimentos. El régimen de lluvias afecta la producción de alimentos porque está cambiando. Pero la humanidad está preparada para convivir con ese tipo de fenómenos que usted describe sin que se vea afectada finalmente la economía e incluso la salud humana. No ha habido nada concreto, en realidad los países se comprometen poco y la humanidad está poco preparada para hacer frente a estos efectos del cambio climático. Cada vez vemos más cómo los desastres se incrementan y sus efectos también. Y esto tiene un impacto principalmente en las personas más vulnerables. Las personas que tienen, digamos, unas mejores condiciones de vida construyen vivienda, construyen sus zonas habitacionales en lugares quizás con las condiciones de infraestructura y arquitectura que tengan la capacidad para afrontar los desastres de inundaciones hasta tornados, pero la mayor parte de la población del país, del planeta, no está preparada para hacer frente para el espacio tecnológico con las novedades del mundo, Microsoft, bueno, todo el rollo, y ahí obviamente estamos nosotros. Los efectos del cambio climático. Y también porque quienes toman las decisiones son los países que tienen una mayor preparación, que tienen una cultura mucho más eficiente en relación a la gestión de los riesgos. Señor Carlos Sarmiento, gracias por estar con nosotros en Click Verde. Recientemente, y gracias a un estudio de World Vision, pues se descubrió que la pandemia del coronavirus sencillamente está ayudando a aumentar los casos de matrimonio infantil, tanto en el Caribe como en América Central y el resto de América Latina. Justamente, pues por esa razón hacemos contacto con el señor Johnny Vidó, quien es el asesor nacional de protección e incidencia de World Vision aquí en la República Dominicana. Señor Vidó, el matrimonio infantil, pues aquí en la República Dominicana hay personas que están a favor de él y otros que están pues totalmente en contra y pues quieren prohibirlo de una forma pues radical. Pero ¿qué factores negativos concretamente trae para los menores pues este tipo de matrimonios? Las consecuencias del matrimonio infantil y las uniones tempranas para el presente y el futuro de las niñas son nocivas, son devastadoras, son determinantes para su desarrollo integral. Por un lado, se produce generalmente una deserción escolar, ya que su nuevo rol es incompatible con la escuela. Por otro lado, se perpetúa la pobreza, ya que las niñas, como han visto sus sueños rotos y sus proyectos de vida interrumpidos, no tienen la habilidad de continuar con estos, debido a que generalmente sus parejas les exigen que tiene que dedicarse a tiempo completo a su rol de madre y esposa. Estos, entre otros muchos efectos nocivos, son los que acarrean las niñas tristemente cuando caen en la trampa del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Señor Vidó, el informe que tengo acá en mis manos muestra pues sencillamente que los casos de matrimonio infantil han aumentado debido a la pandemia del coronavirus, pero exactamente ¿qué condiciones ha creado la pandemia pues, para que surja este aumento? El contexto de la pandemia en realidad es un detonante adicional. Es una catapulta, un catalizador para que se produzcan las uniones tempranas y los matrimonios infantiles. Resulta que el hacinamiento al que se exponen las niñas en las zonas más vulnerables contribuye
al desarrollo a destiempo de relaciones sexuales entre personas menores de edad con adultos. Por otra parte, a los padres y cuidadores perder sus ingresos debido a la pérdida de sus empleos o fuentes de generación económica para el sustento familiar, los empuja a llevar a sus niñas a aceptar propuestas de criminales oportunistas que aparecen para ofrecerle una supuesta mejor vida. Por otro lado, también en el contexto de la pandemia, los índices de violencia intrafamiliar se han incrementado. Por lo tanto, las niñas en ocasiones, si no reciben la orientación necesaria y oportuna, optan por aceptar la oferta de alguien que viene desde fuera a ofrecerle una mejor vida, la paz que necesitan o la oportunidad de progreso que andan buscando, por lo que las niñas terminan huyendo, escapando de un entorno familiar violento para irse por la ventana, como se dice popularmente, con este que le hace la oferta de ser su pareja y ser su esposa o ser su mujer, llevándole fuera de su entorno familiar, entre otras situaciones que se han exacerbado o incrementado por la aparición de la pandemia y sus efectos nocivos a lo interno de la familia y su dinámica entre padres e hijos. Señor Vido, hay dos problemáticas presentes en América Latina. Por un lado está el tema del matrimonio infantil, que lo hemos hablado, pero también está el tema de los embarazos en los niños las niñas y las adolescentes, que tan ligado, y sobre todo para que quede claro para las personas que están conectadas con nosotros hasta ahora aquí en Noticias 55 Emisión Estelar, pues simplemente lo tengan muy claro, qué tan ligado está el matrimonio infantil con el embarazo adolescente y de niñas. El matrimonio infantil también tiene efectos muy, negativos en el ámbito del embarazo en adolescentes. Resulta que en la República Dominicana, la mayoría de los casos de embarazos en adolescentes corresponden a niñas que están unidas o casadas legalmente. Tanto así como casi un 60% de estos casos de embarazos en adolescentes se refieren a niñas unidas o casadas. La razón por la que esto ocurre es porque estas niñas que caen en la trampa del matrimonio infantil o la unión temprana no reciben la orientación en cuanto a salud sexual y reproductiva que necesitan para controlar la natalidad, para desarrollar o utilizar métodos anticonceptivos efectivos que les permitan, a pesar de haber incurrido en la práctica de unirse o casarse tempranamente, esperar algunos años antes de procrear su primer niño. También podemos decir que dado que en la República Dominicana los niveles de fertilidad son los más altos de la región, eso contribuye a que cuando la niña se une o se casa tempranamente, la probabilidad de quedar embarazada es altísima y termina ocurriendo en un alto porcentaje, por supuesto. Señor Vido, ya que estamos con el tema del retorno a la presencialidad en algunos colegios, a partir del 25 de mayo ya se dio esta situación, ¿qué tanto afecta o qué tan poco afecta este matrimonio infantil en la escolaridad, en la vida de la escuela, de los colegios, de los menores de edad que desafortunadamente caen en estos matrimonios? Mire, en cuanto al entorno escolar, definitivamente hay una serie de situaciones que se generan cuando la niña entra en un matrimonio infantil o una unión temprana. Generalmente se produce la deserción, porque decíamos en una pregunta anterior que su nuevo rol no es compatible con la escuela. El nivel de ocupaciones que tiene la niña ahora casada la convierte de tiempo completo en una madre y esposa. Por lo tanto, no tiene la oportunidad de dedicarse a los estudios que estaba cursando antes de unirse o casarse. Por otro lado está el que su pareja generalmente le obliga a dedicarse a su nuevo rol y literalmente la saca de la escuela. Hay otro elemento que no podemos dejar de mencionar y es el bullying. Este estigma social que tiende a juzgar mal a la niña mientras deja al perpetrador o a la pareja que abusivamente
condujo a esta niña a ese matrimonio infantil, queda totalmente libre de cargos sociales o culpas a nivel comunitario, mientras que la niña es estigmatizada y empujada fuera de la escuela porque el bullying no la deja vivir allí. Incluso en ocasiones hasta dentro de las mismas autoridades escolares son víctimas de este tipo de vejamen o de trato discriminatorio. De esta forma finalizamos. Muchísimas gracias, señor Johnny Vidó, quien es el asesor de protección e incidencia de World Vision para la República Dominicana. Por supuesto que seguiremos poniéndole el ojo a este tema del matrimonio infantil y sobre todo cómo afecta realmente a nuestros niños y niñas. Vamos a una nueva pausa, pero al regreso seguiremos con esto.